Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la Fuerza Armada, sobre el rol que tiene. Hablábamos de dos elementos, digamos, lo que es la soberanía nacional, y ahí veíamos todo el tema de una posible guerra con Honduras, que ya ocurrió en el 69, el proteger el territorio nacional, que es el rol de la Fuerza Armada. Está el tema de la seguridad interna, que es un rol eminentemente de la policía, ¿verdad? Seguridad pública. Y que, por ser seguridad pública, debería ser exclusivamente, digamos, solo en casos extraordinarios debería entrar la Fuerza Armada, pero nos hemos ido acostumbrando a que haga el trabajo. Y el otro tema es que la Fuerza Armada tiene que ser esa obediencia al presidente de la República, ¿verdad?, por ser el comandante general de la Fuerza Armada, pero ahí entran en ciertos conflictos en algún momento, porque puede haber un presidente que quiera violar la Constitución, y hasta donde el oficial a cargo, o sea, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, tienen que obedecer eso. ¿Será, general, que tiene que haber algún cambio en doctrina, tiene que haber algún cambio constitucional, no sé, como para poder proteger más a la República? Pues. Mire, nosotros, nuestras leyes son bastante buenas y recogen todo este sentimiento que usted está expresando. Hay mucho respeto y mucha subordinación para las autoridades políticas civiles, porque las respetamos porque han sido electas por el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño es el que decide quién lo va a gobernar. Si el gobierno resulta bueno o malo, pues ese ya no es problema de la Fuerza Armada, sino que de quienes lo elegimos. Entonces, las relaciones de mando internas están bien definidas. El presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, pero también el alto mando tiene la obligación de trabajar de forma cercana con él para ilustrarlo sobre cuál es el rol que la Fuerza Armada debe cumplir de acuerdo a la Constitución, que son 3 actividades básicas las que hace la Fuerza Armada: la defensa externa, la cooperación en seguridad interna con la policía en casos excepcionales y la atención a la población en casos de desastres naturales. Entonces está bien claro qué es lo que la Fuerza Armada puede hacer. Ahora, si alguien, formando parte del alto mando, pues incumple alguna de esas obligaciones constitucionales, el presidente lo puede relevar del cargo. Pero ¿verdad? si es el presidente el problema. Ahí se han dado casos, digamos, en la antigüedad, pues en los años 40, 50, que se deponía al presidente, a veces por algunas razones de carácter interno, ¿verdad?, pugnas de poder incluso, y a veces por razones verdaderamente valederas de interés nacional. Se pueden dar casos. Yo creo que aquí llegar a ese extremo de poner al presidente por algo de esa manera, yo lo veo bastante difícil, porque los presidentes en la actualidad, pues ya entendieron que también la Fuerza Armada no tiene una obediencia ciega, sino que es una obediencia, pero de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero yo no me refería de poner al presidente, sino que me refería ¿cuál límite se le debe de poner al presidente para que tampoco sea omnipotente en la utilización de la Fuerza Armada? Pues. No, miren, la verdad que el límite es lo que establece la Constitución y las leyes de la Fuerza Armada. Ahí está bien claro. Si el presidente se extralimita, bueno, habrá que decírselo. Y si eso le cuesta el puesto al ministro de Defensa, pues tendrá que irse. Pero el presidente de la República no puede hacer más allá de lo que la ley le manda, porque él jura también cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, por lo tanto, no puede dar órdenes ilegales, órdenes arbitrarias a la institución armada, mucho menos dar órdenes que pongan en peligro la seguridad de la ciudadanía. O sea, pues que tiene que haber bastante cordura y tiene que haber bastante ecuanimidad en el manejo de la institución armada, porque la institución armada está preparada para recibir órdenes, pero órdenes que vayan en beneficio del país. Ahora, estamos claros que ese es el deber ser, ¿verdad? El deber ser no ha sido el ser. Entonces la Sala de lo Constitucional le dice al presidente: absténgase a utilizar a la Fuerza Armada para cosas que no sean constitucionales. Y agarrarlo como usted quiera, ¿verdad? Prácticamente, no la esté llamando. Miren, yo he revisado esa redacción de todos los demás que se refieren a la Fuerza Armada de la Constitución, y te dice, por ejemplo, el tema de lo que decía el general, que en caso de emergencia ayuda a la población, del territorio, extraordinariamente en las tareas que está haciendo. Te dice que la Fuerza Armada depende del Ejecutivo, que está subordinada al comandante general de la Fuerza Armada, y en otro párrafo te dice que el Legislativo
y el judicial podrán hacer disposición de la Fuerza Armada en el momento que ellos estimen conveniente. Yo no entiendo cómo va a funcionar eso si dependen del presidente. Es que tienen que trabajar coordinadamente los tres órganos. Pues sí, llámalo para el 86, pero es bastante complicado. Yo creo que ahí... Elabore un poco de eso. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el legislativo hoy que ha tenido este conflicto con el ejecutivo hubiera pedido darle órdenes al ejército. Yo veo muy difícil que, por lo menos en las condiciones que estaban, se hubieran movido ellos o decantado con el tema del legislativo. Y hubiera dicho la Asamblea Legislativa que era constitucional. Exacto. Entonces yo creo que nos falta un buen marco, por eso es de que a falta de buen marco quizás yo agarro la salida vía rápida. Guardémoslo así. Hagamos los cuarteles en escuelas y sigamos adelante, ¿verdad? Pero esta es una sociedad violenta, es una sociedad que requiere tener, creo yo, una fuerza armada, pero que requiere cambiar las condiciones para que las condiciones de exclusión no permitan tener semilleros de delincuentes. Creo que eso es lo importante. Ambos, pero vaya. El punto es, si vamos a asumamos por un momento que no vamos al caso extremo y que vamos a definir que sí queremos tener una fuerza armada, pero ¿cómo protegemos a la República en ese equilibrio de poder? ¿A ti se te ocurre algo? Es que eso es lo que yo, imagínate, en el peor de los casos, como estamos aquí, si mi abuelita tuviera rueda, fuera bicicleta, ¿verdad? Suponiendo, imagínate que de repente la Asamblea Legislativa se le ocurre de que hay que hacer determinada y ejerce lo que dice el 212 de la Constitución, pero solo 2 cuarteles le hacen caso y otros 3 le hacen caso al presidente. ¿Qué relajo no vamos a tener en este país? Y ahí van a decir que de golpe de Estado. Entonces yo creo que, pues, nuevamente te digo, el marco es el que nos hace falta. Y un marco que no esté en un reglamento general, no que esté en una normativa que permita con claridad que sí, efectivamente el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero que el juramento no es para él. Es más, se juramenta que voy a obedecer todas y se diga, voy a obedecer todas y cada una de las órdenes que usted me dé, señor, siempre y cuando estén en lo legal. Y, por ejemplo, dejar de hacer lo que se hace, de entregar el bastón, que el de defensa le entregue el bastón al presidente sobre la Fuerza Armada. ¿A cuenta de qué? Si ese bastón lo tiene el día que ganó las elecciones y juramenta en la Asamblea Legislativa. Es en ese momento en el que deberían de ponerle la banda, juramento, y toma, aquí está el bastón de comandante general y es el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero aquí se hace que es el ministro el que se lo entrega, como que él es el que le entrega a la tropa. Entonces, ese tipo de simbolismos son de las cosas que yo creo que se deben de transformar. Porque hay que, como usted decía, profesionalizar a la Fuerza Armada y irla trasladando a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Incluso del tema de la currícula, pues en cuanto a qué son héroes y qué no son héroes. Y la obediencia no puede ser una obediencia ciega. Y que creo que debe de reforzarse ese término, ¿no? De que el subalterno tenga la solvencia de poderle decir a su superior, no. Sí, que eso ya está considerado. Pero incluso cuando está establecido que cuando una orden puede tener consecuencias nefastas, digamos, esa orden el superior tiene la obligación de entregarla por escrito, ¿verdad? Para que una garantía para el subalterno, y el subalterno tiene que darle estricto cumplimiento a lo que le han ordenado, y el superior es responsable de las consecuencias de esa orden. Eso está escrito desde hace 50 años o más. O sea que eso es una norma que se respeta mucho en la Fuerza Armada. Pero general, y no se fueron a meter a la UCA y no hay memo. No, pero es que mire, el contexto es totalmente diferente. El contexto era una ofensiva final del FMLN donde era o ganaban ellos o nosotros defendíamos al país. Eso no podemos tomar eso como un ejemplo genérico, porque ahí estábamos en una guerra en la cual todos tenemos que reconocer nuestra participación, porque yo eso es lo que a veces critico de las fuerzas de izquierda, que critican todo, critican al Estado, critican las leyes, critican a la Fuerza Armada, pero nunca aceptan responsabilidades de que ellos también participaron en ese conflicto tan difícil que tuvimos. Y que tienen sus muertos. Claro, entonces yo creo que aquí todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Uno ve en Estados Unidos que cuando ocurre algún hecho, asumamos que el señor Trump hubiera entrado así al Congreso, al Capitolio, ¿verdad?, en Estados Unidos,
Yo creo que hubiera habido una condena enorme y además lo que hubieran hecho es tratar de sacar conclusiones de qué es lo que hay que cambiar para evitar que eso vuelva a suceder. Yo no percibo eso en El Salvador por el momento. No hay un marco, fíjese, perdón, general, yo lo he estado mencionando. De la situación del 9 de febrero, yo creo que mucha gente se ha quedado rumiando con los epítetos hacia el presidente y con las malas crianzas, ¿verdad?, contra el presidente. Pero nadie aquí se ha sentado y ha dicho, ¿por qué llegó hasta allá? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué pasó con la institucionalidad de este país? ¿Cómo es posible que a mí la Corte Suprema de Justicia me diga que la justicia aquí se imparte de lunes a viernes y de 8 a 4? Y si usted no me viene a dejar a mí un escrito aquí, yo no voy a reaccionar. Es el vecino que está viendo que la casa del vecino se está quemando y no saca la manguera para ayudarte a apagar el fuego. O el fiscal general. El fiscal no habla. El mismo embajador Johnson, sábado y domingo, no ha tuiteado, no ha dicho nada. La Cámara de Comercio y la NEP han venido a hablar hasta el jueves. El resto de cuerpos vivos de la sociedad empezaron a medio platicar, no sé si se quedaron mudos, qué les pasó. Martes, miércoles, jueves empezaron a reaccionar. Pero hablemos, Tribunal de Ética. Corte de Cuentas de la República dijo en algún momento que iba a hacer un examen especial por el despliegue que se dio y el movimiento de dinero que se hizo para esta actividad en concreto. PDDH, por más que grite, brinque y salte don Apolonio, como decidieron de que las resoluciones de la PDDH no eran vinculantes, es solamente una llamada moral. O sea, ya tiene más fuerza mi mamá conmigo, pues que yo tengo 40 años, que la PDDH con un presidente que se sobrepasa de sus funciones, y el resto del andamiaje institucional. Y ahí yo creo que hay que hacer la reflexión, ¿qué pasó? No, mira, este es un evento que nos debe dejar lecciones a todos. Yo creo que el presidente se extralimitó de sus funciones, hay que decirlo claro, con todo respeto, pero él invadió las competencias de otro órgano que no es el Ejecutivo. Entonces, desde ese momento, él cruzó una línea, ¿verdad?, que vedada por la Constitución. Entonces, él tiene que asumir esa responsabilidad y sabrá cómo hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y la Fuerza Armada también tiene que tomar sus medidas. A mí me gusta mucho el ejemplo de los militares alemanes. Los militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial eran muy profesionales. Era el mejor ejército del mundo desde el punto de vista profesional. Sin embargo, Hitler los llevó a la debacle. Y ellos, respetuosos y disciplinados, le obedecían a Hitler, a pesar de que sabían que aquello no estaba caminando bien. Y hubo algunas muestras de rebelión, ¿verdad? Hay varios. Valkyria, por ejemplo, es un ejemplo de que los militares no estaban conformes con lo que estaba pasando. Ahora la doctrina actual del ejército alemán es totalmente diferente. El ejército japonés. Ellos respetan a su primer ministro alemán o a sus autoridades, pero también tienen la obligación de levantar la mano cuando aquello que les están ordenando va en contra de los intereses de su país o de su institución armada o va a afectar a terceros. Pero hoy está establecido en su doctrina y está claramente diseñado un proyecto, un plan en el cual los militares que actúan de esa manera no sufren ninguna consecuencia porque están actuando en beneficio del país y no en beneficio de un político que de cualquier manera es pasajero. O sea, en base a esas experiencias de la Segunda Guerra Mundial, también los japoneses, casi se elimina el ejército, correcto, y todo para poder garantizar la paz mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, en base a esas experiencias, general, y lo que hemos vivido aquí en El Salvador, que no es cualquier cosa, ¿verdad?, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, hay que revisar los procedimientos, hay que revisar las leyes, ver si las leyes se adaptan a este tipo de eventos, porque para mí este evento ha sido, además de extraño, nunca visto. Es decir, yo no conozco antecedentes de otro caso que se haya producido de esta manera. Por lo menos en mi experiencia de los 30 y pico de años. La llegada de Munguía cuando llegó a... Sí, pero no llegó a tanto. No, pues si no metió a los soldados al hemiciclo, entonces, pero está... Hubo una demostración de fuerza, pero no llegó a tanto. Pero hoy sí. Entonces yo creo ¿Y será que porque no hicimos nada entonces, general, hoy se pudo llegar a este No, extremo? porque ahora realmente quien llevaba la voz cantante era el presidente.
y en esa época no fue el presidente. Pero el presidente le autorizó a Munilla Payés para que lo hiciera. Pero eso es cosa del ministro, él que lo explique. Ajá. Yo no sé por qué lo hizo y en qué condiciones lo hizo. Nunca he platicado con él ese tema. Pero a mí me llama la atención que yo creo que por haber dejado pasar ese incidente, hoy, sea porque ahora es el presidente, ¿verdad? Llegamos a otro extremo. La pregunta es, ¿y qué sigue? Porque si no le ponemos paro a estas cosas, yo no creo que vuelva a repetirse un caso como este. Casi se lo puedo asegurar que de parte de la Fuerza Armada ya se tomó nota de la reacción y de lo inconveniente que fue acompañar esta actividad. Y yo creo que no se vuelve a repetir. Pero todos nos sorprendimos, general, creímos que eso nunca podía ocurrir. Y no, ocurrió. Por eso, pero nos sorprendió a todos, porque es un caso extraño, raro, insólito, que nunca había ocurrido en el país, y yo espero que no vuelva a repetirse en ningún momento con ningún presidente. ¿Cómo yo no dejo garantías de que eso no vaya a pasar, pero yo te bueno, yo le creo. ¿Cómo analizas tú al presidente de la República? O sea, porque al final, si él es el que dio la orden, si él fue el que hizo todo, ¿tú cómo lo analizas? ¿Crees que él estaría dispuesto a ir un paso más allá? Lo que pasa es que lo que aconteció el fin de semana del 9 de febrero y toda la retórica que hubo previa, ¿no? El miércoles de decirles que quería que llegaran a hacer una conferencia, sábado irles a quitar los PPIs, dejarlos sin seguridad. Mandar patrullas a las casas de ellos. Y que te voy a decir que generó una animadversión interesante en la población, porque mucha gente dijo, vaya, al fin, hombre, agarren bus, dejen de que los anden cuidando, sean como el pueblo. Creo que por eso precisamente es que los números de las encuestas no salen como la gran mayoría de gente esperaba que salieran, ¿no? Y el tema del ingreso al hemiciclo con grupos uniformados, para mí fue de las imágenes más chocantes, y te lo digo con toda la honestidad que yo tengo años de estar hablando de desaparecer los cuerpos uniformados, y es profundamente doloroso, ¿no? Porque te quedas diciendo, bueno, y todo lo que sucedió antes, todo lo que es nuestra historia, ¿dónde queda? ¿Qué aprendimos? Y luego regresas, porque en mi caso yo regreso nuevamente pies hacia atrás y digo, es que la verdad que aquí nadie ha querido aceptar todo lo que ha pasado. Entonces tenés una generación de jóvenes irresponsables que dicen, no, sí, eso no es nada. Pero claro, porque ellos no tienen el conocimiento de que aquí se mataban curas. Si solo curas son 14 sacerdotes asesinados, pues. Entonces, de tener una historia propia, de saber que hay límites que no se deben de cruzar. Los Estados Unidos mantienen una política, los políticos mantienen una política de no utilizar todo su poder. El presidente dice que está haciendo historia. No, sin duda. ¿Es esta la historia que queremos? No, juzguemos la historia, ¿verdad? Que está haciendo historia, la está haciendo. Ahora, usted define de acuerdo a su afinidad política si es buena o mala, ¿no? Personalmente a mí no me ha parecido la utilización de los cuerpos uniformados, ni tampoco el ensalzar a los grupos uniformados, de hablar de héroes, de hablar... de ponerlos en una posición superior a la de los civiles. Eso es lo que yo he criticado siempre, y no se lo estoy criticando a Nayib, se lo he venido criticando al FMLN, que para mí ellos, como bien dicen, ¿verdad? A un gobierno de izquierda no se le perdona nada. Y no se le perdona nada porque de Arena yo puedo esperar cualquier cosa por sus orígenes. ¿Y qué te parece la expresión que si usted viviera un día en este país, usted querría quemar a todos los políticos? Creo que juntos? Lo decimos todos en algún momento en nuestra casa. El problema es la figura que él tiene. O sea, yo con la expresión no necesariamente estoy en desacuerdo. Lo que a mí no me parece es que el presidente, que está llamado por la Constitución a mantener la armonía y la paz, lo diga. Y ante la audiencia. Pero que lo que dijo, mucha gente lo piensa desde hace ratos en este país, y es más, desea que pase, es cierto. O sea, tampoco nos chupamos el dedo aquí. Aquí hay mucha población que está, muchos veteranos de la Fuerza Armada que están indignados que le hayan regalado terrenos del IFA, por ejemplo, a Sigfrido Reyes.
que se haya quedado con terreno, que les hayan quitado el dinero de los fondos de pensiones y que hay que estar rogando porque les estén depositando. Yo no creo que ninguno de repente no haya dicho en su casita sentado semejante, debería de, o gente que ha perdido a sus hijos y a sus hijas y de repente se da cuenta que los diputados aparecieron con unos grandes ahorros de repente y cambiaron su vida, o ministros aparecieron de repente con $4 millones en su patrimonio. Hay gente que lo dice, pero es que lo que sucede es que el presidente sabe mover ese sentimiento que hay, porque el sentimiento existe. Ahora, hacerlo es lo correcto, ese es el punto. Para mí no era correcto hacerlo, pero que la gente lo piensa, lo piensa. Pasa que hay un orden constitucional, ¿verdad? La figura, es que hay que respetar la figura. Y ese orden constitucional, pues no puede incitar a la violencia ni a matar gente, pues menos quemarlo, ¿verdad? O empalar al rey, como también mencionó, ¿verdad? Y me cae bien el rey, no le estoy diciendo, sí, ¿verdad? cabal, o sea, son expresiones que, como tú decís, las puedes decir en un grupo de amigos, pero no ante una audiencia así, sí, que ¿verdad? creo que lo importante es que, pues, a mí lo que me gusta dejar claro es, más de alguna vez hemos tenido ese sentimiento y lo hemos dicho en redes, cuando han pasado los meteoritos, ¡ay, que caiga ahí en la asamblea el día que estén en plenaria! Y ya se ha hecho hashtag eso. O de repente cuando venía la carambada del supuesto tsunami, hasta se convoca a los diputados a la orilla del playa del Mahahual. O sea, es lo mismo, solo que es diferente que lo diga un ciudadano a que lo diga el presidente, ¿ves? Y es diferente el presidente que ya también, entró en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y el contexto, ¿verdad? Lleno de militares y cualquiera se puede imaginar qué hubiera pasado ahí, con los ¿verdad? terremotos, o sea, al pobrero, si estado todos al doctor Norma Quijano no lo dejaron hacer el edificio para la Asamblea Legislativa. ¿Y qué decía la gente? Ojalá que tiemble fuerte y se mueran todos adentro. Se dijo un montón de veces. Entonces, pero vuelvo y regreso al punto. El presidente sabe mover los sentimientos que hay en contra de los diputados y las diputadas, y de hecho la encuesta de la Gavidia lo hace ver, ¿no? De que la gente sigue descontenta con Arena y con el FMLN. Y yo lo he dicho en otros programas, el grave problema que tenemos ahorita es, este fin de semana serían 21 días después de lo sucedido en la Asamblea Legislativa, y ni Arena, ni el FMLN, ni el resto de partidos políticos tiene réditos políticos electorales que cambien la elección de 2021, por lo menos hasta ahora. General, ¿qué mensaje, tenemos 2 minutos para terminar nada más, qué mensaje enviaría usted a sus compañeros de armas? Pues sí, porque creo que es algo importante, y el presidente mismo, ¿verdad? O sea, no, yo creo que el llamado al presidente es de que él trate de buscar la armonía de la sociedad salvadoreña, que trate con ecuanimidad su función como primer magistrado de la República en sus relaciones con los demás órganos del Estado, y también que utilice a la Fuerza Armada de forma racional, de forma que sea acorde con lo que sus capacidades, y también respetando pues que es una institución subordinada, obediente, pero que también quien la manda debe hacerlo de una manera que vaya en beneficio de los intereses nacionales. Bueno, muchas gracias a ambos. Un placer tenerlos acá. Ya ven, la gente que estaba pendiente y pensaron que nos llamaban, no, somos amigos con el general. Así que muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que creo que quedan bastantes temas que podríamos considerar. Uno que es fundamental es que esto no puede quedar impune. Para empezar, tiene que haber consecuencias y tiene que sacarse lecciones de esto. La Sala Constitucional tiene que pronunciarse pronto también, porque es uno de los órganos que le corresponde. Debemos de analizar bien si la legislación que tenemos y la doctrina misma de la Fuerza Armada requiere algún cambio. Yo no creo que debamos ir al extremo de lo que plantea Bessi de desaparecer a la Fuerza Armada, pero sí creo que se requiere el evitar que estas cosas puedan seguir ocurriendo, porque son precedentes muy nefastos, y obviamente, como dice el general presidente, hacerle un llamado nuevamente a la sensatez, a la cordura, a la madurez, ¿verdad? O sea, este país iba por un camino muy bueno, se percibía un optimismo allá afuera a nivel internacional, a nivel de inversión. Es cierto que los resultados no se estaban dando todavía, pero se percibía que podía darse. Entonces
regrese al camino anterior, regrese al camino que estaba poniendo en alto al país afuera y que no sigan circulando este tipo de imágenes que ya los diputados también de la Unión Europea lo han dicho, ¿verdad? Directamente a él aquí en El Salvador. Así que creo que es el momento de enmendar y de volver al camino que el país requiere, que tenga un crecimiento económico, que haya empleo, que haya mejoras en educación, salud, etcétera, que es lo que todos esperamos. Ojalá que nos escuchen un poco y que el país pueda reenrumbarse nuevamente. Gracias por habernos acompañado este día y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Que tengan una buena semana.